A la casa de Porfirio llegó el flojo de Ramón. A la casa de Porfirio Abelardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a la casa de Porfirio. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Con palo no vale, Valentín. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. No, 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 no. Así no vale, Valentín. Así no vale, Valentín. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados. Mujer, mapa de mundo.
música, claro de río, fiesta de fruta. Para ti tengo impresa una sonrisa en papel Japón. Mírame, que haces crecer la hierba de los prados, mujer, mapa de música, claro de río, fiesta de fruta. Déjame que bese tu voz, que canta en todas las ramas de la mañana, que canta en todas las ramas de la mañana. Mientras caminas por bosques y parques, solo por besar tus pies, el otoño desnuda sus árboles, solo por besar tus pies. Él te ama como yo, con ojos infinitos, y como yo también quisiera desnudarte de otoño. Nosotros. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Quién está por ahí? Hola Ger, hola Gusti, hola Virki, Martín. Ay, me parece que se ve mejor, che. Bueno gente, ¿qué cuentan? A ver ahí. Gusti. Ahí se ve mejor, me parece, ¿eh? Bien, bueno, entonces, hoy vamos a hacer un poquito de cajón peruano, como dice el flyer. Ahí se ve bien el cajón. Bien, perfecto. Les dejé en escena un cajoncito que me hizo mi amigo Víctor Fontana, de Rafaela. Muy lindo suena. Y una conguita late. Estas congas son de un luthier acá de Rosario,
Esa es la marca, Late, Emiliano Figue. Hace unos tambores hermosos, súper recomendados. Bueno, gente, vamos con un poco de cajón. Hasta ahora vimos 2 clasecitas. Hey, Germán Pani me está leyendo el pensamiento, porque hoy vamos a ver algo de Landó. Así que, casualidad o no, pero tiene ganas de aprender Landó. Así que ahí ya les tiré un adelanto. Gente, hasta ahora vinimos viendo cosas de cajón, pero, de bombo legüero. El bombo legüero tenía 2 sonidos, ¿no? Un grave y un agudo. El cajón peruano también tiene un grave y un agudo, hablando así de grandes rasgos, ¿no? Son como los sonidos principales de ambos instrumentos. El que tenga un cajoncito, está bueno que lo practique sobre un cajón. Si no tienen cajón, pueden agarrar, por ejemplo, un cajón de uno de los muebles, funciona bastante bien. Hay unos puff cuadrados también que pueden andar bien para practicar. Ingéniensela, ¿no? Una caja, puede ser, se ponen una cajita acá adelante y va a funcionar. Utilicen la creatividad para poder más o menos posicionar las manos donde yo les voy diciendo y van a ver que va a resultar. El que no tiene nada de eso y por ahí tiene un legüero, no es lo ideal para nada, pero bueno, por lo menos tienen un sonido grave y un sonido agudo, pueden practicar la parte más rítmica, ¿sí? La parte de la posición de las manos y eso, en el legüero no van a poder porque están usando palos. Así que bueno, esas son un poquito las opciones para los que tienen y los que no tienen instrumentos. Vamos a ver entonces hoy un poquito del cajón peruano, ¿sí? Que tiene una raíz afro, por eso generalmente se le dice cajón afro-peruano. Bueno, los africanos que han sido esclavizados y que estaban en el Perú, se dice que los que trabajaban principalmente en los puertos, se asocia mucho el cajón a las cajas de mercadería con las que transportaban cosas en los barcos. Hay países en donde no se los dejaba hacer percusión a los negros y hay otros países en los que sí. La cuestión es que siempre el negro estuvo en una posición muy marginal y lo que hacían era ponerse a hacer música con cualquier objeto, ¿no? Hoy lo llamamos cotidiáfonos. Pero bueno, como no tenían instrumentos o habían lugares en donde no los dejaban usar sus instrumentos, y además vieron que el negro como que tiene ahí la musicalidad muy a flor de piel, independientemente, o sea, la cultura negra pudo surfear muchas cosas y una fue esta. Empezaron a agarrar las cajas, no podían hacer música, no les dejaban usar los tambores, en otros países sí los dejaban, pero a lo mejor no tenían tambores a mano y bueno, era eso, seguir con su cultura sin importar tanto si tenían o no los instrumentos. La idea era tocar y empezaron a agarrar entonces las cajas con las que transportaban mercadería y así surge un poco el cajón peruano. Esas cajas, a medida que las iban percutiendo, se empezaban a aflojar en la parte de arriba, entonces en la parte de arriba empiezan a sacar los agudos y en la parte del centro están los sonidos graves, ¿sí? Eso que nace como un cotidiáfono, como cajas de madera con las que transportaban las mercaderías, el negro lo convierte en un instrumento y bueno, una vez que lo convierte, muchos años después, cuando se revaloriza toda esa cultura, empiezan a construirse cajones peruanos, ya prestando atención a las maderas, a las dimensiones y a todo ese tipo de cosas. Muy importante, hay mucha gente que conoce también el cajón flamenco, ¿sí? Y muchas veces se hace una diferenciación entre el cajón peruano y el flamenco. Lo que sucedió es que el cajón ya estaba en Perú, se usaba para su música, para la música afroperuana, para lo que es el landó, el festejo, el panalivio, todas esas cositas pueden tomar nota y después buscar. Y en una gira que hace Paco de Lucía, uno de los grandes guitarristas flamencos, va a Perú, ¿sí? Paco de Lucía, español,
reconocidísimo guitarrista, haciendo una gira pasa por Perú. Cuando pasa por Perú le hacen un agasajo en el que estaba Chabuca Granda, una gran referente de la música afroperuana. Y entonces Chabuca, cuando le hacen ese agasajo, canta con su grupo. Y en su grupo estaba Caitro Soto, que es un cajonero peruano que tocó muchos años con Chabuca. Paco de Lucía, en ese agasajo en el que cantaba Chabuca, ve el cajón y es ese en el momento en el que a Paco se le prende un poco la luz y empieza a sentir que el cajón peruano podía quedar muy bien en la música flamenca. Entonces le compra el cajón a Caitro y se lo lleva a España y ahí nace el cajón flamenco. Pero el cajón flamenco en realidad es un cajón peruano, ¿sí? Y hay mucha gente que, bueno, cuando lo introdujo en la música flamenca, Paco de Lucía fue una gran explosión, ¿no? Le queda tan bien a esa música que parece que nació con ella, pero no, se incorporó bastante tiempo después. Al que le interesa esta información, hay un documental en YouTube que se llama El viaje del cajón. Dura 30 minutos, es algo no tan largo y que explica un poco más detallado todo esto que les estoy contando. Y está buenísimo para entender un poco los orígenes de los instrumentos. Mucha gente hace la diferenciación entre el cajón peruano y el cajón flamenco porque dicen que el peruano no tiene bordona y el flamenco sí. La bordona es una cuerda, una de las cuerdas graves de la guitarra. En principio se usaba eso, una cuerda grave de guitarra, que se la pasan, hacen como unos dibujitos así por dentro de la tapa del cajón, ¿no? Está apoyada en el cajón. A veces esa bordona, que es una cuerda, se la pasan acá arriba, siempre por dentro, ¿no? Otros hacen como unas V. La cuestión es que esa cuerda grave, al estar en contacto con la tapa del cajón, produce una vibración. Suena algo similar como a la vibración que tiene un redoblante, ¿sí? Entonces mucha gente dice que los cajones peruanos no tienen bordona y los cajones flamencos sí tienen bordona, porque la bordona pasó a ser como algo muy característico del cajón en la música flamenca. Lo cierto es que en Perú también ya había cajones con bordona, así que nada, simplemente aclararles eso, que el cajón peruano es el que viajó a España. Hay diferentes tipos de bordona. Yo les dije que generalmente se usa la cuerda grave de una guitarra, pero también se le puede poner como bordona la bordona de un redoblante. Hay diferentes sistemas. Ahí está Marcelito. Que no. Marcelito hace llorar al cajón, dice. Ah, que lo haga llorar yo, que lo haga llorar yo. Dale, lo vamos a hacer llorar, Marcelito. Después mandame video. Bueno, gente, eso introductorio al cajón para que escuchen algo de los orígenes, después investigan más. A mí me gusta bastante de dónde vienen los instrumentos y la cultura, de dónde sale culturalmente, lo que lo rodea, las costumbres, porque eso tiene mucho que ver con la música después, ¿no? Al entender ese contexto, uno después toca la música de otra forma. Bien, entonces ya, pasando al cajón. Algunos detalles. Postura. Como en el bombo legüero, la espalda tiene que estar bien derecha, ¿sí? Los codos a la altura de los hombros. No hay que forzar nada, no tengo que estar tenso, sino que tengo que estar bien sentado, como nos enseñaron a sentarnos bien derechito en la silla, con la espalda bien derecha, ¿sí? Y los brazos relajados. No tengo que estar ni con los brazos muy abiertos porque genero tensión, ni así con los brazos muy apretados en el cuerpo porque también genero tensión. Siempre todo relajado, lo menos tenso posible y lo más natural posible. Les pido que apoyen la planta de los pies completa. ¿Sí? Eso es importante, porque a veces si estoy en puntita de pie puedo perder el equilibrio, etcétera, etcétera, y ya no me concentro tanto en tocar el cajón, sino que me concentro en no caerme o no perder el equilibrio. ¿Sí? Raúl nos está viendo, también ahí apareció, che. Bien, entonces, las plantas de los pies apoyadas, la espalda derecha, los brazos relajados. ¿Sí? Los pies tienen que estar el talón
aproximadamente sobre la línea de la tapa del cajón. ¿Sí? No me pongan los pies ni muy adelante, ni los pies súper atrás, porque eso también termina generando tensión. ¿Sí? Tengo que estar lo más relajado y orgánico posible. Hay gente que para tocar levanta un cachitito del cajón. ¿Ven este movimiento que yo estoy haciendo? Eso se puede hacer, está bueno, pero traten de que sea siempre lo más firme posible, para no estar preocupado por eso. Dani Vallejo también ahí nos está viendo. Pregunten si hay alguna duda. Si no hay ninguna duda, no hace falta, pero si tienen alguna cosita que quieren que aclare, me dicen. Entonces, el cajón tiene dos golpes fundamentales, ¿sí? Uno es el agudo y el otro es el grave. Les voy a pasar algunos tips para que esos sonidos suenen mejor. Cuando uno estudia un poquito los sonidos, ¿sí? Que se preocupa un poco por la técnica, por sacarle mejor el sonido, va a notar que logra un sonido mucho más lindo, con mucha más presencia, sin hacer fuerza. La idea es no hacer fuerza, ¿sí? Sino que la mano esté en la mejor posición para que el sonido salga. Si no se llega a ver el cajón ahí, me dicen, pero por lo que yo observo se ve bien. Entonces, el cajón tiene dos sonidos, el grave y el agudo. Hay que dividir la tapa del cajón en dos y pensar que es mitad para la mano derecha y mitad para la mano izquierda. ¿Sí? No hay que tratar de tocar así superpuesto, porque cuando estoy tocando rápido como que me puedo enredar un poquito las manos. Veo a la gente que me comenta, a la gente que está conectada así de incógnito no la veo, les aviso por las dudas, ¿no? Bien, entonces, tenemos esos dos golpes. Yendo al cajón, como les decía, la tapa la pienso dividida en dos. Le trazo como una línea en el medio. Y uso mitad para cada mano. ¿Sí? Mitad para la mano derecha y mitad para la mano izquierda. Capaz que ustedes lo ven al revés, pero espero que sepan cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Bien, entonces, ahora, la mano siempre planita. Muy importante eso, ¿sí? Yo tengo que pensar que la mano es todo un bloque. Generalmente, miren, la mano naturalmente no está tan planita como la ven acá, ¿sí? Sino que tiene como una pancita ahí en el medio. Entonces hago fuerza con los nudillos y logro que esté bien plana. Ahora, con esa técnica, meto las dos manos adentro del cajón y saco el golpe grave, ¿sí? Uno cuando se compra un cajón tiende a pensar que el grave está por acá abajo, ¿sí? No está ahí abajo. No tiene mucho sentido hacer el esfuerzo de llegar hasta allá abajo porque poniendo la mano ahí ven en el vértice, un poquito más adentro que el vértice, ya ahí tengo un sonido grave. Ya tengo un lindo sonido grave ahí. De hecho, el que está acá, ven que es como más apagado. El más lindo está acá. Así que no se esfuercen en bajar mucho la mano, sino que ahí ya logran el grave. César, ¿cómo andás, loco? Acá estoy de incógnito y mañana me hago mi cajón. Háganse cajones, por favor. Es súper sencillo el diseño. Hay muchos tutoriales en internet, así que el que no tiene cajón, haga como César y hágase su cajón, que van a sentir que suena a ustedes, que lo hicieron con sus propias manos. Che, César, pensá el hecho de hacer cajones para vender porque ahí Marcelito ya quiere uno. Vayan anotándose. Claudinho, lo que te extraño, Claudinho. Me pone que sos fan destacado del bodegón, así que lo seguí a todas partes. Bien, gente, ahí estamos, miren. El grave. La mano en el vértice, ¿sí? La mano completa dentro del cajón.
Para la otra mano es exactamente lo mismo, ¿no? Miren, miren, súper importante cómo tengo posicionadas las manos. Ahí, ¿no? Bien en el vértice. Los dedos de la mano juntitos, no muy separados, sino que ahí tratando de mantenerlos juntos. Y ahí ya tengo el grave del cajón. Ahí suena el grave, ¿eh? Pruebo a hacerlo con las dos manos. Sientan que la mano está bien apoyada en el cajón. Miren qué relajado que están mis brazos. Eso es súper importante. Tocar con el peso del cuerpo. Fíjense que tampoco estoy haciendo así, ¿no? No le estoy dando fuerza. Sino que levanto la mano y dejo caer el peso del cuerpo. Epa. Eso. Ese es el sonido grave del cajón. Súper importante. En casa, tranquilo, agarran el cajoncito y dicen, bueno, me voy a poner 5 minutos, 10 minutos a hacer solo sonidos graves. Y hacen con una mano y con la otra. Se miran las manos para ver si están bien en el vértice del cajón. ¿Sí? Si estoy muy abajo, haciéndolo acá, no. Me voy para arriba. Bien. Ahí. Empiezo a escuchar, a tener la sensación del sonido. Y cuando voy haciendo los sonidos graves, presto atención. ¿Tengo toda la mano bien apoyada? Eso es importante. Si tengo la mano que no está tan apoyada, trato de apoyar toda, que se aplane. ¿Sí? Buenísimo. Hay muchas técnicas de cajón. Hay gente que toca los graves haciendo la mano así como una cucharita, que está perfecto también, ¿sí? Esta es la técnica que a mí me han enseñado y que me ha resultado. Me la ha enseñado un profe que para mí fue muy importante, que es Facundo Guevara, un percusionista increíble, mendocino que vive hace muchos años en Buenos Aires. Bien, entonces ya tenemos el golpe grave. Ahora vamos a ver el agudo. Para el agudo, no dejo los dedos juntos, sino que los separo un poquito. ¿Sí? No juntos, no muy separados, porque si separo tengo que generar toda una tensión para separar, sino que ahí normal, ¿sí? Como una posición normal de la mano. Y ahora busco los sonidos agudos. En la parte de arriba del cajón. Y la mano va a venir un poquito de costado, ¿sí? No quiero que la mano venga bien de adelante, sino que un poquito del costado. Y el secretito para que los agudos suenen bien crujientes es que los dedos caigan en escalera, ¿sí? Como la seña así de robar, pero no tan exagerado, ¿sí? Tiene que ser algo sutil, pero que haga que caigan en escalera, ¿no? No se tiene que escuchar pa, sino que se tiene que escuchar que son todos los dedos cayendo desde el meñique al índice. ¿Sí? Ahí se logra el crujir del cajón. Y eso tiene que salir con las dos manos. Bien, entonces, si yo traigo la mano muy derecha, es más difícil que logre ese crujir. Pero si yo traigo la mano del costadito, un poco, no tan así, va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque llego con más ángulo para que se dé ese crack. Entonces, la técnica del agudito, las manos en la parte de arriba del cajón, fíjense que sigo con el mismo concepto de dividir la tapa del cajón en dos. Y acá arriba, introduciendo aproximadamente 2 falanges de los dedos, 2 falanges y medio, busco que los dedos caigan en escalerita. Sin tensión, ¿no? Bien relajados.
Bien, esta es una introducción técnica porque es el primer día que vemos cajón, como para que tengan una ideita de cuáles son los dos golpes fundamentales y cómo tocarlos. Ya nos metemos ahora con el ritmo del andó a pedido de Germán Pani, exclusivamente. Esa. Bien, entonces, ya tenemos graves y agudos, practico solo los graves, practico solo los agudos y después empiezo a mezclar. ¿Sí? Si practico solo los graves, ya se los mostré antes, si practico solo los agudos, estoy acá. Siempre lento. ¿Para qué? Para poder pensar el movimiento de la mano. Y si empiezo a mezclar graves y agudos, bien, entonces, cuando toco los graves, me acuerdo de la técnica del grave, dedos juntos, mano plana, toda apoyada en la parte de dentro del cajón. Cuando toco los agudos, dedos semiabiertos, introduzco dos falanges y medio y caen en escalerita. ¿Sí? Así a la brevedad, un poco la técnica. Después cada uno tiene que estudiar esto lento, si quiere pulir la técnica, muy lento, muy tranquilo, con mucha paciencia y empezar a ser consciente de todo eso. ¿Qué pasa? Yo ahora les digo, es mucha información, uno se pierde, no se acuerda, etcétera, etcétera. Entonces, si yo lo hago bien lento, tratando de poner hincapié en todos esos puntos que yo les di, la mano ya después se va a acomodar sola. ¿Sí? Lo incorporo y ya cuando voy a tocar un grave, la mano se va a poner en posición de grave y cuando toco un agudo se va a poner en posición de agudo. Para lograr eso hay que estudiarlo bien lento, con mucha paciencia y acordándose de todos los tips. ¿Sí? Les digo una cosita más. Cuando voy a tocar el grave, la mano, ahí sí viene con un movimiento más vertical a la tapa del cajón. Viene como si fuese de adelante, ¿no? Miren, si yo saco el grave, la mano viene bien de adelante, ¿no? ¿Sí? Ahora, si yo quiero tocar el agudo, ahí la mano viene un poquito más de los costados. Bien, ahí tienen un poco de técnica para entretenerse con el cajoncito. Esto como para entrar en calor. Ahora vamos a ver lo que es el landó. ¿Sí? El landó se toca, bueno, tiene como un par de basecitas, es como todos los ritmos que tienen algunas bases y algunas variaciones. Así que nosotros vamos a aprender algunas bases y algunas variaciones sencillas. Yo les voy a hacer escuchar un poquito del andó y voy a tocar las bases sobre grabaciones como para que empiecen a asociar. La gente que no tiene mucho conocimiento de la música peruana, está bueno que se ponga a escuchar. Hay un material que está muy lindo, que me gusta mucho, que es del programa Encuentro en el Estudio, con Lalo Mir, que dan en el canal Encuentro. Bueno, hay un encuentro en el estudio con Susana Baca, que es una gran exponente de la música afroperuana, así que si tienen ganas, una noche de estas de cuarentena, se miran el encuentro en el estudio, que dura una horita, y después pueden escuchar Eva Ilión, Perú Negro, Nico Méndez Santa Cruz, muchos referentes, si se ponen a investigar van a ver que les van a aparecer. Bueno, Chabuca Granda, que ya les había dicho antes. Pónganse ahí a investigar, Pepe Vázquez, Sambo Cabero, hay varias que pueden ir escuchando. Les recomiendo que escuchen para ir incorporando estos ritmos. Entonces, vamos a pensar en el landó.
vamos a construir este ritmo entre graves y agudos, que son los dos golpes que aprendimos. Pero les quiero contar una cosa, los agudos, perdón, pueden ser tocados a la vez. Hay una forma de tocar en la percusión que se llama apoyatura, ¿sí? Que quiere decir lo siguiente. Voy a tocar con las dos manos juntas, ¿sí? Esto no solo les va a servir para el cajón, sino que se usa mucho en el redoblante, bueno, en cualquier instrumento de percusión. Apoyatura se llama. Les cuento cómo es porque lo vamos a necesitar para el ritmo. Consta en tocar con las dos manos juntas, ¿sí? Pueden ser agudos o graves, pero tienen que estar un poquito desfasadas. La idea no es que caigan las dos manos juntas, ¿sí? Sino que caiga una y después la otra. Pero no lo tengo que pensar de esta forma, como que caiga una y después la otra, sino tengo que pensar que tengo que bajar las dos juntas, pero desfasarlas un poquitito, ¿sí? Esta es la forma de que esté bien pegadito un golpe al otro. Si lo pienso como dos golpes, llego un poco tarde al segundo. Entonces, miren cómo suena una apoyatura. ¿Se dan cuenta? Para el ritmo del landó vamos a necesitar esto, apoyatura. Yo lo estoy haciendo primero que caiga a mi derecha y después que caiga a mi izquierda. Para la gente que es derecha, les recomiendo que lo hagan de esa forma, y para la gente que es zurda, hacerlo al revés. Primero izquierda y después derecha. Es un desfasaje ahí chiquitito, ¿no? Entonces miren, cuando yo lo pongo en agudos, ¿sí? No tiene que ser mucho el desfasaje, sino que tiene que ser cortito. No que caigan juntas, sino que los hago caer un poquito desfasados. Eso se llama apoyatura, ¿sí? Entonces, ahora les voy a pasar el ritmo de landó. Landó peruano. Busquen landó peruano. Un ritmo muy lindo. Y hace de la siguiente forma. Primero, un golpe grave, lo voy a explicar como siempre para los derechos. La persona que sea zurda, inviértalo, por favor. Entonces, landó, ritmo afro-peruano. Arranco con un golpe de mano derecha en el grave. ¿Sí? Ese es mi primer golpe del landó. Segundo golpe del landó, apoyatura de agudos. Entonces me queda esto. Practicamos esos dos golpes, ¿no? Grave de derecha, apoyatura de agudos. La apoyatura siempre es con las dos manos. Esos son los dos primeros golpes del landó. Tercer y cuarto golpe van a ser dos graves, de derecha e izquierda. Entonces me queda. Ahí vamos, ¿eh? Esa ya es la mitad de la base. Les queda derecha grave, apoyatura con ambas manos, derecha grave, izquierda grave. Entonces, bien, hasta ahí tenemos la mitad. ¿Sí? Entonces, tu, pra, cu, kun, pra, kun. Vamos a hacer ahora apoyatura de agudos y grave con mano derecha. ¿Sí? A todo lo que venimos tocando le sumamos esto. Practiquen eso solo un poquito.
apoyatura de agudos, golpe grave con la mano derecha. Apoyatura de agudos y golpe grave con la mano derecha. ¿Sí? Están todos tocando porque nadie habla, che. Qué grande. Practiquen, practiquen. Entonces, se lo sumamos al otro pedacito y nos queda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Pra-cum sumamos. Lo repaso. Mano derecha grave. Apoyatura con las dos manos de agudos. Derecha e izquierda graves. Apoyatura con ambas manos. Derecha con el grave. Entonces, otra vez. Tóquenlo arriba mío, ¿no? Y a esa basecita le falta un solo golpe de apoyaturas en agudos. Ahí Aye García pide que le guarden el vivo. Qué grande. Sí, Aye, todos los vivos están guardados en la fanpage del bodegón. Así que si tenés alguna duda, lo podés ir a buscar ahí y verlo despacito, con calma. Qué grande el Marce que me dice que se escucha y se ve bien. Súper importante. Gracias, Marcelito. Mi asistente, para un Susano. El Susano no se llamaba Marcelo. Qué grande, Marcelito. Entonces a las bases que le pasé le falta una apoyatura de agudos. ¿Sí? Teníamos hasta acá. Y le sumamos una apoyatura más de agudos. Una de estas. Y me queda ahí. Esa sería la base completa. Vamos a practicar eso un poquitito y después la juntamos para que se genere esa cosa circular de luz. Bien, entonces, ahora... Marcelito Iripino, claro. Marcelito, ¿estás ahí? Che, entonces ahora esa base que yo les pasé, vieron que yo entre base y base como que dejaba un tiempito en el medio. ¿Sí? Eso como para que lo vayan incorporando. Ahora no voy a dejar tiempo en el medio y voy a enganchar una base con otra y se va a generar un loop. ¿Sí? Eso va a ser una base repetida, la otra, repetida, la otra, repetida, la otra. Yo les voy a marcar los principios de cada una de las bases, miren, ¿no? 1, 1, 1, 1,
Diciendo 1 cuando arranca la base de nuevo, ¿no? Eso creo que se percibe. El landó tiene una cosa que a veces puede ser media incómoda a la vuelta, pero díganme si les está saliendo, si necesitan que lo pase más lento. Yo mientras tanto voy a poner un landó para hacerles escuchar esta base sobre música, para que empiecen como a asociar un poco todo. Si a alguno le está costando como un poquitito la vuelta, lo que puede hacer es decirlo con onomatopeyas, ¿sí? Entonces decir cum, pra, cum, pra, ¿sí? Parece medio loco esto de decirlo, pero les cuento algo. Si ustedes lo dicen y les sale, es porque el cerebro lo pudo procesar y entendió cómo es la rítmica, ¿sí? Entonces es importante decirlo, a veces nos da un poco de vergüenza al principio, pero después es una tontería. Entonces cada golpe grave lo decimos con cum. Y cada golpe de apoyatura, pra. Entonces me queda cum, pra, 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 cum. Pra, pra. Eso funciona mucho, así que el que pueda lo va a ir cantando. Bien. Eso, Cesarito, va. El Gusti ya se lo sabe, así que lo está practicando de nuevo. Vamos, Gustavito. Bien, entonces les voy a poner un temita de Susana Baca que se llama Negra Presuntuosa y yo voy a tocar un poco esta base para que ustedes empiecen a escuchar cómo suena y no sea una cosa tan abstracta para la gente que nunca escuchó un landón. De la libertad.
base para que ustedes escuchen cómo es el ciclo. Hola Gaby, vamos ahí. Bien, para que escuchen cómo es el ciclo. Este tema se llama Negra Presuntuosa, está interpretado por Susana Baca y es uno de los temas de este encuentro en el estudio que les recomiendo que vean. ¿Sí? Bien, entonces les decía, hice siempre la misma base, esa que les pasé a ustedes, no hice variaciones, no hice nada, para que escuchen cómo es el ciclo, ese cum, pra, cum, pra, cum, pra. Practíquenlo lento, ¿sí? No es necesario que lo practiquen muy rápido. ¿Para qué? Para ir incorporándolo, ¿sí? Es muy importante ir incorporando ese ciclo, empezar a sentirse cada vez más cómodo, ¿sí? Bien, entonces, ahí tienen la base del landó moderno. Hay muchos que le llaman landó moderno a esta basecita. Y les voy a pasar una variación chiquitita, como para que puedan jugar un poquito con eso. Y nada, poder ir metiéndolo y sacándolo cuando les guste. Como para ir concluyendo y para que les quede material para estudiar en casa. Vieron que la base es cum, pra, 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 cum, pra. Para volver a empezar la base, puedo meter un golpe grave más con la mano derecha. En vez de hacer cum, pra, cum, pra, vámonos. Cum, pra, pra, cum. Ahí puedo meter ese segundo grave y ya le meto un golpecito más a la base y la puedo variar. Entonces, miren. Esa es la base que tocábamos nosotros, ¿no? Lo que yo les propongo es que antes de ese grave con el que comienzo la base, ponerle otro grave más. Entonces va a quedar así. Eso. Eso. Me quedan dos golpes graves juntos ahí, ¿sí? Porque el primer golpe de la base era grave y le sumé otro golpecito más atrás, ¿sí? Entonces, ahora, esta variación suena muy parecida a la base, pero con un golpe más de grave. Eso. Si la quiero decir con onomatopeyas, me va a quedar cum, pra, 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 cum. ¿Sí? Ahí les estoy señalando todo el tiempo la partecita nueva. Ahora, voy a tocar esta variacioncita que le hicimos a la base sobre la música para que escuchen cómo queda. Marcelito, está lindo para hacer una chaca landó, ¿eh? ¿Cómo que no? Están ahí cerca. Eso les quería decir antes. El folclore peruano y el folclore argentino tienen mucho que ver. Así que es como, a ver, el folclore peruano suena un poco más, a veces más latino, porque tiene congas, campanas, bongó, pero la matriz rítmica es bastante parecida. Si uno escucha, por ejemplo, una zamacueca, es bastante parecido a una cueca, se nota que viene de ahí.
De hecho se dice que la zamacueca es la madre de la cueca, ¿no? Porque los esclavos, o sea, Santiago del Estero fue la primera ciudad que se fundó en Argentina y los colonizadores venían con sus esclavos desde el Perú, así que es muy probable que así hayan llegado esos ritmos acá y acá se hayan fusionado con otras cosas y aparecieron nuestros ritmos folclóricos, pero hay una conexión muy grande con el Perú. Los colonizadores venían desde el Perú y venían con sus esclavos negros, ¿no? Ahí está como la parte afro de nuestro folclore, tan lindo. Bien, Gustavito, ahí va. Sí, no sé si se los dije, pero se los aclaro ahora. Está buena la pregunta. El último grave, ese que agregamos, se une con el primer grave. Y entonces ahí me queda mano repetida. Me quedan 2 golpes de derecha. ¿Sí? Entonces yo vengo haciendo, miren esto. Cum, pra, cum, pra, cum, pra, cum. Esos son los 2 golpes que dice Gusti, que está bueno tenerlo en cuenta, que es que el último golpe es grave con derecha y el primer golpe es grave con derecha. Entonces cuando yo uno las bases, ¿sí? Me quedan 2 golpes con derecha. Esa sería un poquito la lógica. Si se entiende o si queda algo pendiente ahí me dicen. Bien, les hago escuchar. A ver. Este tema también es de Susana Baca. No es de Susana Baca, perdón, está interpretado por Susana Baca. Se llama Valentín, un landó también bastante conocido del folclore afroperuano. Empieza con la base del cajón que yo les pasé y yo lo que voy a hacer es ir tocándola sin variarla. Los cajoneros, que ya la tienen bastante clara, van variando esas bases, van poniéndole un adornito acá, otro por allá. Nosotros la vamos a dejar bien estable a esto último que aprendimos. ¿Para qué? Para que uno lo pueda entender y procesar. Un poquito más rápido, ¿no? Esta suena más rápido. No, Valentín, compa. Mira, le hago escuchar de nuevo la intro para que perciban eso. Este tema se llama Valentín y está en el disco de Susana Baca del 2007 que se llama Eco de Sombras. Lo pueden buscar en Spotify. Vamos ahí. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. 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 Ven
toqué un rato largo esa última variación que les pasé para que ustedes empiecen a encontrar el ciclo. Está bueno tocar ahí, sentir el saborcito que tiene esta música, como ir metiéndose en la trama. Entonces, un repasito general. Si alguien tiene alguna duda, me lo puede dejar ahí. Si no, nada, buenísimo, porque entendieron todo. Entonces, hablamos un poco del cajón peruano. Haciendo un resumen, tiene dos golpes, el golpe grave y el golpe agudo. El golpe grave aquí y el golpe agudo acá. ¿Sí? Y después vimos la base del landó, que mucha gente le llama base del landó moderno, que suena así. Y les pasé una variación, que es ponerle otro grave, entonces al final de la base, que se une con el del principio y suena así. ¿Sí? Las bases, estudiarlas en el cajón, pero súper importante, estudiarlas con onomatopeyas, cantándolas, como decimos nosotros los percusionistas. Entonces la primera me queda cum, pra, cum, pra, cum, pra, cum, pra, cum, pra, cum, pra. Esa es la primera. Y la otra, que tiene la variación, me queda cum, pra, 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 cum. Entonces también me aseguro de cantar la base. ¿Para qué? Para que mi cerebro como que la procese. Claudinho, esperamos el taller, ¿eh? Che, cuando vuelva al taller presencial hay que hacer una comilona, algo, ¿no? Dani Vallejos me pregunta si la galleta se usa en el cajón. Está buena la pregunta. Seguramente hace referencia a la galleta que uno toca en la conga, ¿sí? No se usa en el cajón la galleta, es más una técnica de mano sobre parche, no tanto sobre la madera del cajón. A veces se puede pensar un poco el agudo como la galleta, pero no es la misma técnica, ¿no? Está buena la pregunta, pero el cajón tiene el agudito ese que les mostré y no tiene otro agudo. Viste que la conga hay más golpes, ¿no? Tenemos el bajo, tenemos la punta, tenemos la galleta, tenemos el abierto y tenemos el ahogado. En el cajón son esos dos golpes, el agudo y el grave, y después hay otros colorcitos, como yo les explicaba en el bombo legüero, que se sacan, que son como puntos medios, unos graves que son un poquito más agudos, que no son tan graves, como que se juega con el tono. Pero no hay una galleta. Lo que tiene el cajón es el agudo, que funcionaría sonoramente tal vez como una galleta de conga, ¿sí? Pero que no es la misma la técnica y no es exactamente la misma sonoridad. Tiene otra forma de sacarse y otro color. Ahí va, Dani, me mandaste pulgar arriba, así que me alegro que te haya servido la respuesta. Bueno, gente linda, nada, los espero el próximo taller. Espero que investiguen la música del Perú para la gente que no la conocía, la gente que ya la conoce, que la siga disfrutando, que es hermoso. Y escuchen música, empiecen ahí a parar la oreja y a ver si encuentran algunos landó y traten de tocar arriba. Les mando un abrazo grande y como siempre, en especial a la gente del bodegón. Chao, gente.